Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Padre, gracias por tu verdad y por tu palabra, que es tan reconfortante para nuestros corazones abatidos y angustiados. En este tiempo sea tu maravilloso Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, abriendo nuestras mentes para poder ver las maravillas de tu palabra y para que Él mismo pueda obrar en cada uno de nuestros corazones, motivándonos a trabajar en la fortaleza, en el ánimo y en la fe, unos para con otros. Gracias, Señor, y encomendamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, si usted quiere hacerlo. Y ahora por un momento le voy a pedir que se imagine un gran edificio. Imagínese un edificio histórico, asombroso, que ha existido a lo largo de toda la historia, pero que con el paso del tiempo las paredes se comienzan a agrietar, el techo comienza a ceder y muchas partes de la estructura de ese edificio comienzan a debilitarse. Este edificio, que en su esplendor era un refugio para miles de necesitados, ahora se encuentra en peligro de derrumbe. Pero un equipo de restauradores llega con una misión: no permitir que el edificio se derrumbe. Cada persona de ese equipo tiene una tarea específica. Algunos refuerzan los cimientos, otros reparan las paredes y otros trabajan en el techo. Aunque las tareas son diferentes, todos y cada uno comparten un mismo objetivo. Y el objetivo es fortalecer y restaurar el edificio para que pueda seguir siendo un lugar seguro para todos los que están en ese lugar. Sin embargo, los restauradores saben que su trabajo no depende solamente de su habilidad. Necesitan materiales de buena calidad, herramientas adecuadas y, sobre todo, lo más importante que ellos necesitan es la guía de un arquitecto experimentado que conozca los planos originales de ese edificio. Sin esta guía, todos sus esfuerzos serían en vano. Este edificio nos representa a cada uno de nosotros, como recién hablaba nuestro pastor, como cuerpo, como iglesia, como familia. Todos nosotros, como creyentes, somos llamados a ser como esos restauradores, a fortalecer a aquellos que están debilitados, a apoyar a aquellos que están agrietados por las pruebas de la vida. Pero mientras llevamos a cabo este trabajo de sostenernos unos a otros, de fortalecernos unos a otros, debemos recordar que nuestra fuerza proviene del gran arquitecto de nuestras vidas, de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es quien nos da los recursos y la sabiduría necesaria para cumplir esta tarea. Sin su guía, todos nuestros esfuerzos serían insuficientes. Y hoy
En esta mañana vamos a explorar este pasaje en el cual juntos vamos a poder ver cómo podemos trabajar como iglesia bajo la dirección del Señor para fortalecernos unos a otros, asegurándonos de que nadie se derrumbe bajo el peso de las aflicciones. Y para eso nos introducimos en nuestro pasaje. Y en el versículo 1 Pablo comienza diciéndole: hermanos, yo no puedo soportar más estar lejos de ustedes sin saber cómo ustedes se encuentran. Porque Pablo no tenía un celular como nosotros hoy tenemos y podemos llamar al hermano y decirle: hola hermano, ¿cómo te encontrás? Pablo no tenía un celular. Pablo tenía que visitarlos y no podía hacerlo. Y estaba en esa situación y dice: no lo puedo soportar más. Lo que podemos ver es una preocupación por el estado espiritual de sus hermanos en medio de esa aflicción. Él está preocupado porque estos hermanos que se encuentran en una terrible aflicción, y muchos de ellos son nuevos creyentes, pudieran comenzar a titubear en su fe, pudieran comenzar a tambalear en su fe. Y aunque seguramente él sabía que Dios preserva a todos los que son suyos, Pablo también sabía que el Señor proveyó medios por los cuales preservarlos. La Escritura ahí, este mismo pasaje nos dice más adelante en el capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, y presta atención a esta palabra, hermanos, que os amonestéis, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Dios usa medios para preservar a los suyos en medio de las aflicciones. Y vemos en este pasaje que acabo de leer que Pablo no dice: pastores, les ruego que amonesten a los ociosos, que alienten. No, dice: hermanos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecernos, de animarnos mutuamente. No solamente los pastores, cada uno de nosotros. Ahora la pregunta que viene a colación es: si entendemos que es nuestra responsabilidad, que es tu responsabilidad y que es mi responsabilidad cuidar a mis hermanos en la fe. La pregunta es, si me preocupo cuando veo a un hermano que no está andando bien, y no solamente que está pecando, sino también cuando está desanimado, cuando está, como se dice, bajoneado, cuando está en medio de un dolor y de una aflicción. Como miembros de una familia, la Escritura nos muestra que tenemos que cuidarnos unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. Y en el pasaje anterior hablamos acerca de preocuparnos, en el mensaje anterior, acerca de preocuparnos unos a otros. Pero no tenemos que quedarnos ahí, o sea, bueno, yo me preocupo por el hermano, sino que tenemos que hacer algo. Porque el amor nos debería mover a cada uno de nosotros a hacer algo por nuestros hermanos. Por eso Pablo dice aquí: aunque yo me encuentro en aflicción, en persecución y en dolor, estoy preocupado por ustedes. Y lo único que tengo a mi alcance es enviarles a Timoteo. Es enviarle a este precioso hermano en la fe para que vea y fortalezca su fe. El amor tiene un costo. Para Dios, el Padre tuvo un costo, que fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar por el perdón del pecado de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y para Pablo también tuvo un precio, tuvo un costo el amor. Y fue enviar a Timoteo. Y quizás usted se pregunta, ¿pero qué costo puede ser este? Pablo se encontraba en una situación muy difícil, mucha hostilidad. Seguramente lo querían apresar, seguramente lo querían golpear y lo querían matar. Sin embargo, decidió quedarse solo porque estaba preocupado por sus hermanos. Ahora, hemos hablado y he hablado mucho de Pablo. Y pensaba en esto, y no quiero que usted piense que estos pasajes o esta carta es una biografía de Pablo. No. Porque si solamente salimos de aquí pensando en que, wow, cómo ama Pablo a los hermanos, creo que algo hice mal. No es el punto. Porque al fin de cuentas, no es Pablo. Es Dios, a través de Pablo,
fortaleciendo, animando y sirviendo a los hermanos. Es Dios. Pero obviamente, no debemos olvidar que Dios usa a personas para poder hacer esto, para poder fortalecer, para poder animar y para poder consolar. Dios usa medios. Y si pensamos en Timoteo, y usted ve las características que la Escritura, algunas de ellas definen, era un hombre tímido, enfermizo, así que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, seas anciano, joven, niño, seas enfermizo, seas tímido, seas vergonzoso, Dios te puede usar. Dios nos puede usar para fortalecernos y consolarnos unos a otros. Y esa es la encomienda que tenía Timoteo. Ve, querido Timoteo, y fortalece la fe de los hermanos, para que nadie se perturbe por todas estas aflicciones, para que todos estén confiando en quién es Dios. Fortalécelo. Ahora, ¿cómo tenía que hacer eso Timoteo? ¿Qué dice Pablo? Y bueno, allí nos dice el versículo 3 y 4 cómo él lo tuvo que hacer y cómo nosotros lo tenemos que hacer. Y es recordando que el sufrimiento por causa de Cristo no es una opción para los creyentes, ni es algo fuera de lo normal, es algo que va a ocurrir. La aflicción que estos hermanos, o las aflicciones que ellos estaban atravesando, eran parte de la vida cristiana. No era un accidente, no era que se tenían que sorprender, porque Pablo dice en el versículo 3 que nadie se inquiete por estas tribulaciones, por estas aflicciones, porque ya saben, ya les dijimos que para estos estamos puestos, estamos destinados a sufrir, como ya le habíamos predicho que íbamos a pasar por tribulaciones, y ustedes lo saben, les dice Pablo. Ustedes saben que los cristianos van a sufrir, así que Pablo no era de eso, pare de sufrir. No, Pablo era sincero con los hermanos. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor en la vida cristiana. El sufrimiento es inevitable cuando nosotros nos identificamos con un siervo sufriente, con aquel que fue aborrecido por el mundo, por aquel que es descrito en la Escritura como el varón de dolores, el siervo sufriente, experimentado en quebrantos. Va a venir el dolor a nuestras vidas. Y el sufrimiento es una herramienta en las manos de Dios para hacernos mucho bien, más allá del bien que nosotros podemos imaginar. Y para no dar un ejemplo personal, porque usted va a decir, pero vos, jovencito, ¿qué sufrimiento puede haber padecido? Busqué un ejemplo de una hermana, que creo que algunos de ustedes la deben conocer, y es Joni Eareckson. Esta hermana sufrió una fractura cervical a la edad de 18 años, la cual la dejó cuadripléjica, en una silla de ruedas, sin poder mover sus manos, sus brazos y sus piernas. Hasta el día de hoy, 56 años después, se encuentra en la misma condición. Y ella, en uno de sus escritos, los cuales les recomiendo que puedan leer, que yo en esta semana lo encontré de manera providencial, porque cuando leemos libros en el escritorio, yo dejo todo desordenado y mi esposa, yo desordeno y ella está ordenando. Entonces me dijo, mira este. Y bueno, ahí de manera providencial el Señor proveyó este material y dice ella aquí, tu llamado a sufrir viene de un Dios tierno. Más allá de toda descripción, no malinterpretes los caminos de tu amoroso Señor. Tu dolor es un lugar de encuentro privado con Dios, un espacio difícil, pero personal, donde conocerás sin lugar a dudas conocerás el amor más asombroso de Cristo por ti. Es un espacio muy particular de comunión con Dios, donde no se puede tener si no es en medio de la aflicción. Y después vi el video de esta hermana y que le recomiendo que usted lo busque y usted no puede dejar de asombrarse de la fe y de este testimonio viviente de una hermana en Cristo, entendiendo que el sufrimiento que nosotros tenemos que atravesar en este mundo no viene de Satanás, viene de un Dios
tierno y amoroso, en el cual nosotros no podemos comprender muchas veces. Sin embargo, Él está con nosotros, porque ese sufrimiento que Él utiliza y permite en nuestras vidas está produciendo en nosotros mucho, mucho bien. Y como bien dice Pablo, fuimos destinados a sufrir, pero no a vivir sufriendo, no a sufrir eternamente, pero sí vendrán en nuestras vidas temporadas, épocas, donde tendremos que sufrir, donde tendremos que atravesar el dolor, pero bendito dolor, porque a través de ese sufrimiento es que nosotros somos transformados y cambiados a la imagen de Cristo, del varón de dolores, y aprendemos a identificarnos con el dolor de otras personas. Es en esa circunstancia que podemos aprender. Es en esa circunstancia donde somos enseñados de manera particular, donde tenemos un seminario privado con Dios y Él nos está llevando y acompañando y enseñándonos. No estamos solos. Él está con nosotros. Y es allí donde entendemos nuestra total y profunda necesidad de Dios. En esa situación. No sabemos cuáles son todas las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento para con sus hijos. Pero sí hay algo que sabemos y que muchas veces nos resulta difícil de entender. Y es que todo lo que ocurre en nuestras vidas, todo Dios lo permite para nuestro bien. Y eso es lo que Pablo quiere que estos hermanos puedan comprender. Que no es un accidente, que es algo que va a ocurrir, pero que es para su bien, y que tienen que estar confiando en el Dios que está detrás de toda esa escena y de esa circunstancia. Timoteo, enséñale a los hermanos a que sepan sufrir, pero fortalece su fe. Anímalos. Anímales a cada uno de ellos para que no venga el tentador a sembrar la duda, los cuestionamientos a nuestro Dios. Por eso es que necesitamos aprender a sufrir bien. Y no solo nosotros debemos aprender, sino que también tenemos que ayudar a otros a sufrir bien. Tenemos que ponernos al lado de aquellos hermanos que están en medio de una aflicción y quizás no decir ninguna palabra, pero sí abrazarles. Si es necesario, llorar con ellos. Si es necesario, pasar tiempo con ellos y fortalecerlos y animarlos. Pablo estaba preocupado por la fe de los hermanos en toda esta situación. Por eso usted cuando lee este pasaje va a ver en el versículo 2, 5, en el 6, en el 7 y en el versículo 10 que siempre hace referencia a la fe de los hermanos. Le voy a enviar a Timoteo para que confirme y fortalezca su fe, porque estoy preocupado respecto a vuestra fe, porque quiero que fortalezca la fe de ustedes, para que estén afianzados en su fe. Él está preocupado por la fe de los hermanos, para que no estén titubeando. Timoteo, fortaléceles, anímales. Y esa es nuestra responsabilidad, no solamente de los pastores. No esperemos que siempre los pastores estén en estas circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos que fortalecer y animar. Es nuestra responsabilidad porque somos una familia, somos un cuerpo y nos dependemos unos de otros. Una de las razones por las que nosotros venimos a este lugar domingo tras domingo es porque es aquí donde somos equipados por la palabra de Dios para poder atravesar circunstancias dolorosas en nuestras vidas. Y no solamente atravesarlas nosotros, sino para que cuando las atravesamos y aprendemos y vemos la gloria de Dios en medio de todo ello, poder ayudar a otros hermanos, poder consolar, poder animar, poder fortalecer. Y otra de las razones por las cuales no tenemos que dejar de congregarnos y por las cuales venimos a este lugar domingo tras domingo, es porque es aquí donde nos podemos alentar unos a otros. Es en este lugar. Por eso Hebreos 10, 23 dice, no dejen de congregarse, sino que congréguense para estimularse unos a otros, para exhortarse unos a otros. Y Pablo dice en el capítulo 4, versículo 18, aliéntense unos a otros. ¿Dónde? ¿Dónde si no? En este lugar. Aquí, en la reunión
de los creyentes. Y no solamente tenemos que venir con la intención de aprender la palabra, que está bien, pero no vengas aquí como cuando vas al Automac y bueno, me llevo mi pedido y me voy y como... No, hermano, esto no es el Automac. No vengas solamente a buscar la palabra de Dios, sino que ven a buscar cómo esa palabra que el Señor ha plantado en tu corazón y has aprendido, poder ayudar a otros hermanos. Buscando a qué hermano puedo servir, puedo consolar, puedo fortalecer, puedo animar. Buscando eso también. Con la misma palabra que el Señor ministró mi vida, quiero ministrarles a cada uno de ustedes. Como estoy haciendo en este momento. Unos a otros. Ahora, a partir del versículo 6 en adelante, Pablo expresa un gozo y una gratitud por ver el crecimiento y la firmeza de la fe de estos hermanos en medio de la aflicción. Él les dice que Timoteo regresa y el informe de Timoteo es maravilloso. Dice, los hermanos están afirmados en Cristo. Los hermanos están afirmados en la palabra de Dios. Y Pablo dice un versículo que me impactó, el versículo 7 dice, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y en medio de todos nuestros sufrimientos, ustedes, sí, ustedes nos han dado ánimo, nos han dado fortaleza. Las noticias de Timoteo reavivaron a Pablo. A pesar de todas las aflicciones, Timoteo le dijo, Pablo, los hermanos están firmes en la fe y en su amor, amándose unos a otros y fortaleciéndose unos a otros. Más allá del dolor, están firmes y se están fortaleciendo. Y esto produjo gozo y gratitud en el corazón de Pablo. Ahora yo pensaba, ¿cómo puede ser que Pablo, que seguramente estaba sufriendo, y seguramente él también necesitaba ser consolado, ahora dice en el versículo 7, yo fui consolado al ver la firmeza de la fe de ustedes? ¿Y sabe qué recordaba? El testimonio de nuestro hermano Horacio, el esposo de nuestra hermana Estela, a quien le pedí permiso para poder citar el testimonio de él. Y recuerdo los últimos días de su vida, estando en su casa, cualquier persona en este mundo, en esa situación, a punto de morir, podría estar por el piso, llorando y pataleando. Sin embargo, cuando usted entraba a la casa del hermano, usted le veía que el hermano estaba preparado para recibirnos. Y había una sonrisa en su rostro, la cual fortalecía mi vida y la vida de cada uno de los hermanos que estaban en su hogar de la manera que usted no se puede imaginar. Cuando usted veía a un hombre a punto de morir en los últimos días, porque él sabía que estaba a punto de morir, y él decía, hermanos, yo sé que me voy con mi Señor, yo sé que me voy con Él. Cuando yo escuchaba esas palabras y le compartía a nuestra hermana Estela, en los momentos de dificultad y aflicción, recuerdo la palabra de Dios, recuerdo a mi Cristo, pero el testimonio del hermano Horacio impactó mi vida de manera asombrosa. Y siempre lo recuerdo, y siempre me anima y me fortalece ver cómo un hombre en los últimos días de su vida estaba fortalecido en su fe. Pero ¿saben por qué también estaba fortalecido? Porque muchos de nosotros les íbamos a visitar, compartíamos la palabra, orábamos por él. ¡Qué asombroso! Y entonces ahí yo puedo decir, es verdad, por eso Pablo tiene gozo y gratitud. Porque más allá de su dolor, él puede ver la firmeza de los hermanos. Y no hay mayor gozo para una persona que ver esto. Que más allá del dolor y el sufrimiento, yo estoy confiando en Cristo. Y nadie me va a mover de ese lugar. Porque mi Cristo es fiel y soberano. Nadie. Qué maravilloso es poder ver eso en medio del dolor. Un ejemplo a seguir que fortalece nuestras vidas y que trae gozo, un gozo inexplicable. Es más, Pablo dice en el versículo 9, dice, esta expresión es maravillosa porque Pablo dice, ¿qué acción de gracia puedo dar? Es como,
Como cuando usted está comiendo y dice, ¡qué rico ñoqui! Nunca comí unos ñoquis igual. O como cuando los niños le dicen a su mamá, nunca voy a tener una mamá como vos. Bueno, Pablo dice, qué expresión, hermano, qué gratitud ¿cómo puedo agradecer a Dios por ustedes? No tengo palabras, porque confían en Dios y están fortalecidos. Y lo mismo podemos decir nosotros de muchos de ustedes. En las circunstancias que están atravesando, podemos ver que están firmes sobre la roca y que nada ni nadie los va a mover de ahí porque están confiando en Cristo. Y eso produce gozo en nuestros corazones, como en los tesalonicenses, en el corazón de Pablo. Por último, vemos que más allá de todas las personas que estén involucradas en este relato, hay un personaje principal que no se nos puede escapar. Y ese es nuestro gran Dios. Ese gran Dios que está obrando en y a través de todas esas personas. Pablo, Silas, Timoteo y los tesalonicenses. Fortaleciéndose unos a otros, fortaleciendo la unidad de la iglesia, amándose unos a otros. Hermanos, pidámosle al Señor, a ese Dios que hoy también está detrás de la escena de nuestras vidas, que nos enseñe a sufrir bien. Y que luego que nos enseñe eso, nos ayude a animar a nuestros hermanos, a consolarles en medio del dolor y en medio del sufrimiento. De manera que todos juntos, como un cuerpo, podamos estar firmes en la fe y que ninguna tormenta de esta vida nos pueda mover. Hermanos, el Señor nos salvó y Él nos cambió. Pero ¿saben qué? No somos robots que hemos sido programados para decir fortalecer, fortalecer, animar, animar. No, no somos robots programados para hacer estas cosas. Cada una de estas cosas son una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Es tu decisión animar a tu hermano. Es tu decisión fortalecer a tu hermano. Es tu decisión consolar a tus hermanos. Pero ¿sabes qué? Cuando vos hagas eso, cuando vos fortalezcas, animes, consueles, todo eso producirá un crecimiento espiritual en tu vida que no se podrá explicar. Podrás experimentar un gozo que no se puede explicar. Un gozo que una persona que vive para sí misma no puede disfrutar. Un gozo que una persona egoísta y egocéntrica no puede experimentar. Ese gozo se puede experimentar y lo pueden experimentar todos aquellos que están dispuestos a dar. Por eso Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese gozo nadie nos lo podrá quitar. Y ese es el gozo que yo quiero para mí y para usted. Que podamos experimentar ese gozo al amarnos, consolarnos y servirnos unos a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Preciosa es. Preciosos también los testimonios vivos y de tantos hermanos que han partido y que nos fortalecen y nos animan. Gracias, Señor.